Esta era como la película definitiva, lo que le queríamos contar a nuestros nietos de mayores. Que no es un año de tu vida, sino el año de tu vida. Me hizo erizar esa frase. Yo estaba leyendo sobre ustedes y una de las cosas que me salió es que ustedes veían este proyecto como una startup. ¿A qué se refieren con eso? Es que nosotros no hicimos esto por escapar de nuestras vidas, sino que queríamos hacerlo porque tenía sentido para nosotros. Nuestro plan fue ahorrar durante 15 meses, 1.000 euros cada uno aproximadamente, y con eso tener una especie de ronda de inversión en la que apostáramos por nosotros. Visitamos Albuquerque, la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, y dormimos en un motel de carretera. 11 de la noche, suena la puerta, pum, 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 pum. Y digo, a ver un momento, para la serie, de nuevo la puerta, pum, 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 pum. Abrí un poco la cortina con mucho cuidado para ver qué había al otro lado. Cierro la cortina y silencio. Tenemos que llamar al 911. Yo no había llamado al 911 en mi vida. Hola. Hey. Buenas, amigos míos. Bienvenidos al podcast de Hola Fly. Su merced bella, querida Aleja, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la causa, la cosa? ¿En qué lugar del mundo se encuentra usted? Juanito, ya estoy de regreso en Colombia. Acabé de llegar de Venezuela. Qué viaje tan increíble. Un mes completo en ese país. Y bueno, voy a estar aquí como 5 días más y me voy finalmente a Socotra. ¿Puedes creerlo? Sí, ¿no? Se va a Socotra, pero por fin en un tiempo un poquito menos movido, porque usted se iba a ir justo el día que Trump se levantó explotó. de malas pulgas. Así, Dijo, ay, literalmente, espichemos en el este aeropuerto. botón. Así, en el aeropuerto me mandan screenshot y me dicen, vamos a bombardear INAR. Y yo, gracias. Cancelado Yo por todo el allá, plan. mejor Sí. por allá, yo no voy. Oiga, ¿qué tal Venezuela? Es una maravilla, ¿no? Enamoradísima. Qué país tan mágico. Estuve en Los Roques, en el Delta, en un montón de sitios. Fue un mes completo y no alcancé a hacer el Salto del Ángel, Canaima. Entonces voy a volver en noviembre a hacer Canaima, Roraima y Margarita. Roraima, ese me falta a mí. Ese también lo tengo ahí en la lista. Y Los Roques. Es que no Los se puede Roques. visitar todo en un solo golpe, ¿no? Así se queda uno un No, mes. no, Hay mucha imposible. cosa en ese país por visitar. Imposible. ¿Tú cómo estás, Juanito? ¿Desde dónde nos Nada, saludas hoy? pues feliz aquí en Canadá, juzgando por la tabla de snowboard que está ahí atrás. Estoy en mi segundo hogar por siempre, que será Montreal, Canadá. Y pues emocionado porque hoy vamos a hablar de lo que nos gusta hablar, con dos invitados especiales, Sí. que ellos decidieron hacer lo que pues miles de personas en el mundo sueñan con hacer, pero que casi nadie se atreve a ejecutarlo como ellos sí lo hicieron, que es básicamente reunir unos ahorros y lanzarse al vacío a un gran viaje. Usted tiene un sueño, dice quiero cumplirlo, quiero darle la vuelta al mundo. Pues yo creo que con estos ahorritos nos alcanza y se fueron con una mochila y una cámara a la deriva. Con un viaje organizado, porque había un plan. Había un plan que ya ellos nos contarán de ese plan. Se lanzaron y en unos meses lograron muchas cosas. Cruzaron la cordillera de los Andes, fueron al Amazonas, a varios lugares de Asia, usando transporte local, lo que fuera, y documentándolo todo en sus redes sociales. Así que hoy queremos hablar con ellos pues de eso, de viajes, de sueños, de cumplirlos, de emprendimiento, pero también de la incertidumbre, del miedo, de esa presión, sobre todo económica, que requiere este estilo de vida. Y la vida real, detrás de vivir viajando y construir una marca personal como ellos lo han sabido hacer. Así que Lucas y Pablo, de Crazy Mile, bienvenidos muchachos. Muchas gracias. Un placer Hola, estar chicos, aquí ¿cómo con estáis? vosotros. Ustedes sí que le han dado una buena patoneada al planeta Tierra, ¿no? Y de varias maneras, de varias alternativas. Mejor dicho, en cuanto a transporte, yo los he visto en tantos. Faltan burro, Sí. pero le han sabido dar la vuelta a esta esfera, ¿no? Hay que jugar con las cartas que uno tiene. Animales Sí, poco, pero muchachos. todo lo que tuviese motor, nos hemos subido a ello. Al Sí, final sí, sí, los hemos visto. esto nació un poco de... Somos amigos de la universidad, nos conocimos aquí en Madrid y en los primeros años empezamos a hacer viajes de mochileros. Ahorrábamos durante el año o durante el verano y nos íbamos unos días con un billete de ida y de vuelta. Y se convirtió en una Excelente. prioridad para nosotros. Nos enamoramos de la sensación de viajar. Y hace unos 6 años conocimos a una persona que nos inspiró muchísimo, que hacía cosas excepcionales en su vida. Y una de ellas era la vuelta al mundo, que la había hecho en el año 2000. Claro, Wow. para nosotros eso era como, ¿qué es eso de la vuelta al mundo? Porque nosotros viajar era lo más en nuestra vida y eso parecía como el reto definitivo.
nos parecía algo imposible. De hecho, le preguntamos cómo lo dejas todo un año de tu vida para darte la vuelta al mundo. Y claro, nos respondió que es que no es un año de tu vida, sino el año de tu vida. Claro, ahí explotó Eso la lo cambia cabeza. todo. Me hizo erizar esa frase. Sí. Esa frase yo creo que motiva bastante, pero bueno, antes es que ustedes tienen muchas anécdotas, experiencias, sobre todo que nosotros queremos saber y conocer, pero antes de empezar yo quiero saber, pues esa vida que dejaron atrás, ¿cómo era un día normal de sus vidas en Madrid? ¿Cuál era ese día? ¿Cuál fue esa vida que dejaron atrás? Pues a ver, si te soy sincero, yo era muy feliz y estaba muy contento con mi vida. Y creo que Pablo también. Nosotros trabajamos en startups, en equipos de ventas y marketing. Somos bastante locos y apasionados del emprendimiento. Y de hecho, yo, por ejemplo, tenía un trabajo remoto y viajaba mucho trabajando. Entonces, la verdad es que estaba bastante feliz. Pero esto viene más de querer ir a por algo más allá de lo que uno tiene, ¿no? Y de intentar transformarse buscando algo que parece imposible o un sueño que no te quieres morir sin perseguir, más que otra cosa, ¿no? Tú piensas, me quiero ir a la tumba sin perseguir esto. Solo hay una vida, ¿no? Y yo creo que empezamos a cocinar con todo esto que ha contado Pablo antes y ahí nace un poco por mucho que estés contento y cómodo con tu vida, eso no quiere decir que no puedas ir a por más y algo que realmente te llene y te haga que tus días sean incluso no más productivos, sino estén más llenos de propósito. Eso está interesante porque en muchas ocasiones uno escucha a la gente decir yo ya no podía más con mi 9 a 5, mi lunes a viernes, mi vida laboral, la carrera de las ratas, lo llaman unos inclusive, de estar atrapado, de no ver la salida. Pero me parece chévere, además es que no, pues yo estaba bien, solo que pues también quería esta experiencia adicional a mi vida. O sea que no hubo ningún momento en esa vida de laboral, Como una en esa crisis, vida del ¿no? mundo, no Yo hubo, creo ¿no? que O una sea, cosa que hemos hablado mucho es que nosotros no hicimos esto por escapar de nuestras vidas, que puede llegar a ser un disparador o un trigger muy común de no puedo más, tal salto, sino que queríamos hacerlo porque tenía sentido para nosotros. Nosotros nos sentíamos muy viajeros y queríamos de verdad conocer el mundo y queríamos hacer un plan de ello. Eh, Ahí es donde nace de lo más genuino, no de que necesito una vía de escape, que quizá sí que tenía su parte de vía de escape, pero más a nivel de emprendimiento, más a nivel de cómo construir esa audiencia y ese propósito de, que teníamos con nuestro mensaje, que es que nosotros considerábamos que lo que nos hacía más únicos era que podíamos sentirnos capaces de hacer eso, esa locura. Solo por apuntar que una cosa importante es que también nos hemos sentido siempre como muy protagonistas de nuestra vida y siempre hemos sido muy peliculeros. Y entonces esta era como la película definitiva, lo que le queríamos contar a nuestros nietos de mayores. Entonces siempre con esa mentalidad y esa sensación de querer hacer cosas meaningful y que fueran increíbles de poder vivir y de contar, pues es que esto era lo que encajaba. Me encanta. Una de las cosas que estaba leyendo, porque yo no los conocía, entonces tengo muchas más preguntas, porque obviamente cuando tienes invitados nuevos bueno, ¿y cómo llegaron acá y de qué viven y todo esto? Me siento como muchos de ustedes que nos están escuchando, que quieren sacar toda la información detallada. Yo estaba leyendo sobre ustedes y una de las cosas que me salió es que ustedes veían este proyecto como una startup. ¿A qué se refieren con eso? O sea, como un modelo de negocio a futuro de que van a vivir de esto o cómo lo proyectaron, porque obviamente empezar de cero es complicado. Pues mira, te lo planteo muy sencillo. Los 6 meses antes de salir del viaje, de saltar al viaje, yo me planteaba todos los días si esto tenía sentido, ¿vale? Porque cuando vas a saltar al vacío, dices, oye, ¿esto realmente es lo que debería de estar haciendo? Y nosotros, nuestro plan fue ahorrar durante 15 meses unos 20.000 euros cada uno aproximadamente, y con eso tener una especie de pues, ronda de inversión en la que apostáramos por nosotros. Y muchas veces me planteaba, ¿yo qué haría con estos 20.000 euros si no fuese darme la vuelta al mundo? ¿No? Y pensaba, es que realmente, por mucho que pusiese cosas en una hoja, yo creía en lo más profundo de mi ser que la mejor inversión que podía hacer, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, era meterlos en este proyecto, porque yo sabía la dirección que le íbamos a dar y la convicción que tenía de que algo positivo podía salir. El peor de los escenarios es que volvíamos a cero y nos dábamos la vuelta al mundo
como mejores colegas. O sea, una experiencia única en la vida. Y vuelves a empezar de cero, pues bueno, como le puede tocar a cualquiera. Ni tanto. ¿No? Y de cero no empiezas, porque algo Exacto. aprendes, ¿sabes? Todo. Entonces, eso para empezar. Y luego lo tomamos como una empresa, pues al final, si ponemos esa hipótesis de que era una ronda de inversión, dijimos, bueno, pues saquemos el Excel. ¿Cuánto tenemos que gastar al día para poder hacer este viaje? Hicimos un cálculo que era más o menos unos 6 meses en Sudamérica y 6 meses en Asia para llegar hasta Nepal. Ese era un poco el plan a nivel de ruta, pero íbamos a improvisar totalmente, intentando, a priori, gastar lo mínimo posible. Teníamos un presupuesto, si no recuerdo mal, de 55 euros al día. Ahí tenía Cada que uno. incluir alojamiento, comidas, o sea, desayuno, comida, cena y todo lo que fuesen actividades. Si te compras una botella de agua, un cofre o lo que te apetezca, realmente todo eso tenía que estar dentro del Excel y todos los días se volcaba en el Excel y veíamos cómo íbamos. El primer mes gastamos 1.100 euros aproximadamente en Colombia y vamos muy bien. La realidad es que era que al principio todo se tomaba en decisión al dinero y hacíamos un montón de cosas que con ese tiempo, ese dinero, lo que estábamos comprando era tiempo para poder seguir probándonos en las redes sociales, seguir compartiendo nuestra historia hasta que en algún momento algo funcionara y poder monetizar por el camino. Era como, bueno, pues una startup al final tiene su ronda de inversión y se está quedando sin dinero, lo que tiene que hacer es compensarlo, o consigue más dinero o realmente o le invierten más dinero o gana dinero suficiente como para ser rentable. Pues nosotros estábamos buscando ese camino. De alguna forma, hay 3 formas de ganar dinero en redes sociales, tal cual. Es o por anuncios de las plataformas, es decir, YouTube Ads, TikTok Ads, que al final es ir a masa. Si llegas a muchísima gente, las plataformas te pagan. Pero claro, tienes que llegar a mucha gente para ganar dinero importante. Luego tienes la opción de hacer patrocinios con marcas, que realmente solo tienes que cerrar unos pocos y apalabrarlos con ellos para que te den el dinero o vender tus propios productos. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que el camino para empezar era cerrar un patrocinio. Y de hecho, sabíamos en cierta medida que podía ser Olafly un buen candidato. Ah, ellos fueron el primer patrocinio. Fueron el primer patrocinio y realmente el que han hecho todo esto posible. Ay, pues no, final, qué emoción. Sí, porque nosotros como sabíamos que teníamos 3 normas para dar la vuelta al mundo. El resto íbamos a improvisarlo. La primera, ir hacia el oeste y volver por el este, porque queríamos dar una vuelta al mundo estricta. La segunda era intentar llegar a hacer al menos un año de viaje. Y la tercera, seguir el calor y el sol, por tema de equipaje. Por tema de si íbamos a zonas frías, teníamos que llevar ropa que abultase mucho más y no podíamos con ella. Entonces, con esas 3 normas decidimos que en noviembre, que aquí en España ya empieza a hacer frío, nos íbamos a Sudamérica. Y cuando le dije a Lucas el primer sitio, yo me encargaba de la ruta y le dije, Lucas, nos vamos a Colombia. Y me dijo, perfecto, porque allí están las oficinas de Olafly y vamos a ir a conocerles. O sea, era ingeniería. Dentro de nuestra propuesta, como nos encanta el mundo del emprendimiento y conocer a personas excepcionales, dijimos, ¿será que podemos conseguir encontrar a founders, emprendedores de éxito, gente que se haya lanzado, pues como estamos haciendo nosotros ahora, a perseguir su locura y podamos conocerles y entrevistarles? Y entonces la primera persona que entrevistamos fue Pedro Máiquez, founder de Olafly en Medellín. Qué buena estrategia, ¿no? Ahora que te entrevistamos, sí, ¿qué te parece darnos un contratico para que sigamos viajando? Fíjate, curioso, que la estrategia que seguimos un poco con Pedro de forma genuina fue no venderle nada. O sea, nosotros no vendíamos nada a ningún emprendedor. Lo único que queríamos era conocerles, aprender de ellos, porque era parte de esos 20.000 euros que invertíamos en este viaje, independientemente si conseguíamos monetizar o no, era como invertir en nuestro propio MBA de la vida, ¿no? Era construir nuestro propio MBA y para eso queríamos conocer a estos emprendedores. Entonces, lo que hacíamos era preguntarles genuinamente cómo eran sus negocios, qué hacían, y los primeros días que estuvimos con Pedro, básicamente le preguntábamos cosas sobre cuál era su visión de la compañía, qué era lo que quería hacer. Nosotros en ese momento ya nos habían prestado, por una cosa de que en mi trabajo trabajaba con Olafly y tal, ya teníamos datos ilimitados con Olafly. Entonces ya lo estábamos usando y era súper genuino. Entonces simplemente no necesitábamos nada de él y dejamos que nuestras ideas se alineasen con su plan hasta que él de repente un día nos lo propuso.
sea, fue como Wow. casi él vino a buscarnos a nosotros a los, no sé si fueron 5 días. Recuerdo que estábamos en la Comuna 13 en Medellín y de repente me llegó el mensaje de Pedro y dijimos, ojo, que puede ser que esté pasando. Luego tardó mucho, la historia tiene su cosa, pero ahí fue donde cayó la primera gotita del patrocinio de la Fly. ¡Qué belleza! Mira que ustedes han hecho las cosas con propósito desde el principio. Eso es lo interesante, Sí. porque muchas veces y con muchos creadores que hemos hablado, incluyéndonos nosotros, yo creo, Aleja, uno empieza a curiosear con las redes. En mi caso era porque me gustaban las cámaras y por hobby. Y de repente fue como, ok, acá hay todo el mundo que no conocía y se dio. Y chévere, estamos aquí. Pero ustedes desde el principio dijeron, yo quiero un emprendimiento digital. ¿Cómo funciona este negocio? Y siguiendo todas unas pautas de negocio, lo lograron. Entonces están válidas las dos opciones y está interesante ver cómo es el approach de una persona que dice yo desde ceros quiero poner mi sello en un negocio y de repente antes de que explotara el social media de ustedes ya estaban sentados estrechando la mano con probablemente el patrocinador más importante que han tenido en esta aventura, ¿no? Bueno, Juan, nosotros de hecho somos el claro ejemplo de que existen esos dos mundos. Porque antes del viaje yo personalmente romantizaba mucho la aventura y decía, este es el año de nuestra vida, este es el año en el que vamos a explorar, a conocer, a ver dónde nos lleva la vida. Era como un viaje más así romántico. Y Lucas muy sabiamente me decía, oye, primero, si pasamos un año entero, como mínimo, contemplando el mundo, nos vamos a volver locos. Hay muchísimo tiempo en el día a día y si el día es únicamente visitar, conocer y tal, no vamos a tener un propósito que seguir. Y además somos dos personas, tenemos que tener algo que sea el timón que nos empuje. Y el segundo, que estamos en un momento de la historia en el que tu mensaje puede llegar por todo el mundo, en el que la comunicación nos permite eso, en el que las redes sociales consiguen que el mensaje que podamos transmitir llegue al mayor número de personas posibles. Y al final me convenció. Y entonces sí que fuimos con un... Le obligué, básicamente. Siendo muy sincero, le obligué. Le dije, yo si quieres que me dé la vuelta al mundo contigo, tenemos que hacer esto. ¡Qué bueno! Y entonces fuimos con la idea clara de que pasase lo que pasase, ya las tripas del negocio, los patrocinadores y demás no funcionasen, que quedase claro que teníamos que llevar un mensaje de oye, que nosotros nos hemos lanzado a hacerlo. Por eso de Crazy Mile, porque es una locura y el mile son las millas que tienes que ir haciendo, qué has hecho antes y qué estás haciendo para perseguir esa locura. Y entonces teníamos claro que pasase lo que pasase, ese iba a ser la dirección de nuestra cuenta y de nuestro mensaje y de nuestras redes sociales. Me encanta porque realmente todos nosotros somos empresa, somos emprendedores, somos nuestra propia marca y yo creo que ahí es donde hace la diferencia en realmente despegar y tomarte esto como un trabajo que lo es y no como un hobby que para muchos empieza. Yo sé que aquí hay muchas personas que nos escuchan con esa semillita que ya tienen de ver otros creadores, de me gustaría, pero la pregunta que todos nos hacemos cuando empezamos y es ¿y cómo hago dinero? O la que nos hacen todo el tiempo en redes, ¿usted de qué vive? ¿Qué va a hacer? Cuando yo decidí vivir en una van y llamo a mi papá, le digo, renuncio a ser profesora universitaria, me dice, ¿y de qué va a vivir? Y esa es la pregunta que obviamente es la que le genera a uno esa duda, pero tomárselo desde el principio como un negocio, yo soy mi proyecto más importante de vida, yo voy a trabajarme y a trabajar mi marca y yo soy el emprendimiento, yo siento que ahí es donde hace absolutamente toda la diferencia en las negociaciones, en tomarte en serio tus horas de trabajo, en la disciplina y en crear y construir, porque al final pues nosotros también vamos a llegar a viejos, ojalá, y pues obviamente toca vivir de algo, ¿no? Así que para mí súper inspiracional, qué top lo que hicieron y cómo lo hicieron y para todos los que nos escuchan, ya saben cómo es. Ahí yo tengo una ley y es que cuando yo tengo una idea, un sueño, un proyecto, algo importante, yo no le cuento a nadie. O sea, yo soy de pronto solo a una o dos personas que ya hayan logrado ese sueño o que estén involucradas en ese mismo camino como para ver qué feedback me puedan dar. Y en ese orden de ideas, ustedes, por ejemplo, cuando no, ahorrémonos 20.000 cada uno y nos vamos por el mundo un año con 0 seguidores a ver qué. No hubo gente en el camino que les dijo, venga, ¿está loco? O sea, no hubo gente que como que intentó frenarlos, como que 100%. por andar contando su sueño. De hecho, cuando estuvimos ahorrando 15 meses y en esos 15 meses
primero se lo contamos a nuestros familiares. Es cierto que en nuestros trabajos lo mantuvimos un poco discreto y en secreto porque al final, si no, te van a echar. Entonces tenías que ahorrar ese dinero. No era táctica esa metodología, ¿no? Pero es cierto que se lo contábamos a bastante gente y eso nos generó mucha presión. Y hay un efecto que no sé cómo se llama, que es que básicamente cuando tú dices que vas a hacer algo, tu cuerpo siente la dopamina de que ya lo está haciendo. Y entonces parece que ya lo has hecho. Y llegó un momento en el que ya habían pasado tantos meses y decíamos que nos íbamos a dar la vuelta al mundo, que a veces incluso pensabas que ya te la estabas dando y no habías ni siquiera salido de tu casa. Y teníamos mucha presión con el hecho de, oye, esto lo tenemos que hacer, o sea, nuestra reputación está en juego ya, porque no es lo mismo salir y saltar, y bueno, ya no te cuento hacer lo que ya hemos hecho y estamos orgullosos de ello, sino ni siquiera llegar a salir y haberte tirado un año diciendo que ibas a hacer eso. Acabas siendo el que dijo que iba a hacer algo que nunca lo hizo. Y tú quieres ser la otra persona, el que dice que va a hacer algo y lo hace. Independientemente de si sale mejor o peor, porque fracasar es parte del proceso, tú te quieres convertir en la persona que dice que va a hacer algo y lo hace. Y por una parte tienes ese lado de que te pones presión públicamente y casi no te queda otra, no te puedes echar atrás si te pones en ese punto. Y por el otro lado tiene unas ciertas consecuencias en las que tienes que estar batallando mentalmente para hacerlo. Claro. Y hablando de eso, porque ustedes, que son el caso opuesto a muchos, donde la gente dice, yo quiero un cambio de vida radical, yo quiero reinventarme, yo quiero dejar esta oficina, esto no es para mí, entonces salta algo opuesto, tal vez como una ruta de escape. Pero, por ejemplo, en el caso de Lucas, no sé si Pablo era el mismo caso, que estaba bien. Yo estoy tranquilo en mi trabajo, tengo estabilidad, me va bien, nadie me está echando. Y se va a este viaje. Entonces yo no sé si pasará lo contrario, de que cuando uno se va y dice, ya por fin soy libre y lo logré y me fui y cumplí el sueño. En este caso opuesto, ustedes no era al contrario, que extrañan esa estabilidad, que extrañan ese trabajo que era bueno, que extrañan esa vida que era buena. O sea, Que también es rico, el 9 a 5 también es rico. Uno sale a las 5 y ya, los fines de semana, los festivos, desconecta. usted no piensa, Claro. se va para el pueblito un fin de semana, al río a comer, o sea, y es como, paz por unos días sin trabajar de verdad. Eso también es chévere, ¿no? Hombre, por supuestísimo. Y pues es que estábamos muy felices en Madrid. Lo que pasa es que llevábamos tanto tiempo con esa sensación de nos vamos a ir, que, de hecho, lo que decía antes Lucas, o sea, sobre todo estábamos cansados de ser unos wannabes. Vamos a darnos la vuelta al mundo. Estábamos deseando decir, nos estamos dando la vuelta al mundo. Y en el momento en el que empezamos, todo daba mucho vértigo. Yo recuerdo los primeros días, llevábamos ya 4 o 5 días y decía, joder, todavía quedan 360. ¿Dónde me va a deparar la vida en los próximos 360 días? Definición de ansiedad. Sí, no, Bueno, en y horas luego, es además, peor, en horas. Tenéis que añadir una cosa que es súper curiosa, que tiene mucho sentido después de lo que hemos contado, que es que si tú estás en el día 25 en Cartagena de Indias y pasa cualquier cosa y te tienes que volver a casa, no te has dado la vuelta al mundo, te has ido 25 días a Colombia. Sí. O sea, me refiero que Sí, había sí. mucha presión de, oye, tiene que salir esto, tenemos que continuar, tenemos que hacer todo lo posible para evitar riesgos. Si te roban el portátil o cualquier cosa, cosas que te pueden pasar, tienes que estar mitigándolas constantemente porque en cualquier error pierdes el pasaporte, te tienes que volver a casa y ya no cumples lo que querías hacer. Y eso En también una era de una esas presión se movía. creo que por ahí hay una historia de ustedes en Albuquerque, New Mexico, si no estoy mal. Esa es la historia ¿Sabe Algo de... me dónde le, ha salido? algo me Nunca le la pasó hemos a los visto. muchachos por allá. Ya es que a mí me Quiero Nunca encantan lo los hemos chismes. contado, ¿eh? A mí Vean, me Ahí cuentan, donde a mí lo me ve, llegan Juan. chismes. Ahí Ahí donde lo ve. ven, yo aquí. ¿Y qué fue lo que pasó en Albuquerque? Pues, long story short, pasamos 6 meses en Sudamérica, ya habíamos conseguido el patrocinio y convencimos a un banco chileno, a Global 66, que es como el Revolut que tenemos aquí en Europa y en España, pero allí de Latinoamérica. Convencimos al founder para que nos financiara la Ruta 66 y nos llevamos una de sus tarjetas gigantes de mascota por la ruta. Y estábamos por ahí, pasando por Nuevo México. Visitamos Albuquerque, la ciudad de Breaking Bad, la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, y a 40 kilómetros paramos en un pueblito que se llamaba Grant.
y dormimos en un motel de carretera. Los moteles de Estados Unidos son como los de las series policiales, de estos de asesinatos, con 2 pisos, ventana grande, moqueta, es exactamente lo que veíamos de pequeños en las series. Y durmiendo ahí estábamos viendo una serie, Lucas seguía despierto y de repente me despierta porque hay unos No, pero espera, golpes. si quieres déjame contar esta parte porque es curioso, porque tú estabas Venga. dormido. Estábamos en el hotel y estábamos con un amigo que se había venido con nosotros, entonces éramos 3. Y a mí me había tocado solo en la cama de la izquierda y ellos estaban en la cama de la derecha, había solo 2 camas. Y se pusieron a ver una serie que es The Last Dance, la de Michael Jordan, y estábamos enganchados esos días a ver un capítulo cada noche. Y entonces se pusieron a verla con el ordenador y le dije, no, hacerme un hueco. Entonces me fui con ellos 2 y estábamos los 3 en la cama juntitos viendo la serie y era ya de noche y tal. Pablo se queda dormido y nuestro amigo Tiche y yo nos quedamos despiertos viendo la serie y de repente, 11 de la noche, suena la puerta, pum, 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 pum. Y claro, yo me quedo helado y digo, a ver un momento, para la serie y suena de nuevo la puerta, pum, 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 pum. Y me salgo de la cama con mucho cuidado, me voy a la cama de la izquierda y estaba la cortina al lado de la puerta, típica de motel, y con mucho miedo porque nunca sabes exactamente lo que puedes o tienes que hacer en ese momento, porque si te ven estás poniéndote en peligro. Entonces abrí un poco la cortina con mucho cuidado para ver qué había al otro lado y la verdad es que de repente miré y estaban en la puerta al lado, porque estaban aporreando nuestra puerta y la de al lado, a 2 gángsters mexicanos, básicamente, tenían ese tipo de pinta. Y bueno, pero, o sea, ¿qué? Y de repente cierro la cortina y le digo a Tiche, nuestro amigo, silencio, tenemos que levantar a Pablo, yo le llamo a Harry, tenemos que levantar a Harry porque él tiene las llamadas para llamar al 911. Yo no había llamado al 911 en mi vida. Y estábamos en medio de Grant, a 80 kilómetros de Albuquerque, Nuevo México, que es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Y claro, o sea, en esa que te ves y dices, o sea, tengo que salir de esto. Es game time, básicamente. Nosotros cuando nos pasan este tipo de cosas es como mentalidad, hay que ponerse en Usted serio. quería la experiencia de Breaking Bad y la tuvo. Literal. La íbamos Real. buscando y nos la regalaron. Por Que le buscar a levanté- Walter White. Y le levanté a Pablo y básicamente llamamos al 911, nos metimos en el baño. Asustados porque no sabíamos, o sea, porque allí llevan armas. No Nos van a sabíamos si iba a haber llevar. fuego cruzado o qué iba a pasar. Y estuvimos esperando ahí un buen rato. Llegó el sheriff, le abrimos la puerta tranquilamente y le dijimos, la puerta de al lado. Bueno, al final no supimos muy bien qué había. Bueno, yo qué estaba no. poniendo la Muchachos, oreja, ¿ustedes básicamente- no han visto esas series? O sea, ¿ustedes no han visto esas series que al que llama a la policía es al primero que van a buscar después? Por Nos la favor. jugamos. Era Por una cosa que favor. nos pasó por la cabeza, ¿eh? Si llamas a la policía, te estás poniendo en riesgo de que Claro, porque sepan ustedes son que los sapos alguien hay- y van y los buscan por sapos. En Colombia Pero- los sapos mueren aplastados. Pero ¿qué pasa? Que te ves en Grant en un motel que está perdido de la mano de Dios y Claro. que le están aporreando a tu puerta. Y Bueno, pero ¿y Claro, qué no, qué pasó? susto. ¿Qué supieron? bueno, entonces, O sea, ¿qué supieron? después de que vino el sheriff, se puso a hablar con la del piso de al lado. Y básicamente yo me puse la oreja a intentar escuchar qué estaba pasando. Y la del piso al lado decía que su hermano le estaba molestando. Y era curioso porque yo había visto a 2 gángsters, 2 tíos, y este era solo uno que estaba durmiendo en el coche. Y que Abajo. debía de estar como drogado. Y tenía una pinta, bueno, yo lo recuerdo, o sea, la radiografía, me acuerdo perfectamente que lo miré por la ventana. Era un tío 1,70 m, como con la gorra hacia un lado, el pelo así liso, unas gafitas, medio mexicano, pero también como con los ojos un poco asiáticos o perdidos al mismo tiempo, camiseta roja, pantalones típico vaqueros caídos, así como de Aquí. gángster, y después, esto es la punta en el pastel, un collar con 20 casquillos de bala. Claro, era como, llévenselo, por favor, Sí, llévenselo. no. Y nada, Me encanta al el final- detalle, Lucas. Al final, básicamente, este tío vino a tocar la puerta a las 2 de la mañana, nos volvimos a levantar, pero ya, ¿qué íbamos a hacer? No podíamos hacer nada, o sea, no íbamos ni a salir, ni nada, pues nos quedábamos ahí, nos fuimos a dormir, bueno, a dormir.
y volvió a tocar a las 5 de la mañana, ya no le hicimos ni caso y a las 7 de la mañana nos fuimos cagando leches del sitio. O Eso sea, fue lo que pasó. por poquito ya no son 20 sino 23 casquillos en el collar de los... No, Sí, la pero verdad qué es que susto. tuvimos suerte. Fue un susto heavy, ¿eh? Fue un susto Qué heavy. susto. De estos que dices, a lo mejor... Mira que en Latinoamérica estábamos muy miedosos y tal de qué podía pasar y teníamos mucho cuidado y de repente nunca sabes si en Estados Unidos te pasan estas cosas. Ah, no, es que en Estados Unidos hay unos lugares súper raros. Esa Sí. ruta yo la hice hace poco. Yo también pasé por ahí, visité la casa de Maravillosa, Walter ¿verdad? White, que estaba toda encerrada. Una señora que la dueña de la casa, pobrecita, la dueña de esa casa, ¿no? Qué maldición. Porque Total. le toca estar ahí enfrente sentada en su casa casi que con una escopeta, como váyanse de aquí porque se le llena de gente la casa tomando, incluyendo yo, fan de la serie, pues fui a ver la casa de Walter White Incluido para nosotros. darme cuenta que no es tan chévere porque es invadir la privacidad de una pobre gente que les tocó vivir en la casa más famosa de Netflix. No, Heavy. qué locura. La verdad, a mí ese tipo de escenarios yo no sé qué haría, o sea, yo no sé si sería tan eficiente de llamar a la policía, estar así pendiente. A mí en África me pasaron dos cosas y yo solo corrí. Yo corrí y corrí y corrí hasta no encontrar más a dónde correr, pero claro, le toca a uno como viajero estar bastante como activo en saber cuál es la solución y cómo resolver. ¿Por qué él seguía tocando tantas veces? O sea, supieron Estaba cuál era la drogado. intención. Yo creo Ya. que, o sea, nunca supe, porque al final había dos que entraron primero. Yo creo que debía de ser un problema de drogas. Y que Ya, cuando ok. llamamos estos se fueron y simplemente el hermano estaba drogado y estaba tocando a la chica perdido. Porque es que no, o sea, no tenía la mirada en ningún lado, básicamente. Ok. No nos nunca paramos a supe, es una preguntar. incógnita. El colmo, me parece. A mí me gustan los chismes completos. Para la próxima, abran la puerta y preguntan qué es lo que pasa. próxima Volveremos abrimos, a dale. Grant. Volveremos a Grant y preguntaremos ahí a los sheriff. Yo Pero a vamos, ustedes no volvería mucho por allá. son casos súper puntuales porque en los 403 días que hemos estado de viaje solo hemos recibido gestos maravillosos de la gente. O sea, salvo dos cositas así en más de un año, lo que nos hemos llevado del mundo es solo gratitud, solo puertas abiertas. Los primeros meses en Sudamérica fue increíble la cantidad de gente maravillosa que encontramos y que sin nosotros poder ofrecerles nada más que nuestro tiempo y nuestra presencia y nuestras historias, nos abrieron sus casas, nos hicieron sentir hogar. Nosotros que estábamos todo el día echando de menos a la familia, a nuestro hogar, y todo el rato nos estábamos despidiendo de la gente que conocíamos, pues solo nos encontrábamos gestos de gratitud y eso nos ha dado una lección tremenda. Sabe que yo con eso he aprendido algo en esto de viajar. Y es que las noticias hacen mucho ruido, pero en realidad lo que la gente vive en su cotidianidad no es ese mismo ruido. Y cuando uno visita países difíciles, como hace 2 años que fui a Siria, en la época de Bashar al-Assad, cuando estaba todavía en el poder, ¿cómo se le ocurre ir para allá? Está loco, está en guerra, mejor dicho, la dictadura, el régimen, la vaina. Y sí, pero qué gente tan querida. Qué gente que le abre uno la puerta con hospitalidad, que lo invitan, que lo llevan, que lo traen. Entonces yo creo que hay muchos países que tienen ese estigma súper marcado, lugares del mundo que es como, ¿qué va a hacer allá? Es peligroso. Y a uno si le va a pasar algo, le pasa en Barcelona. O sea, si su destino es que lo roben como a mí, que en 5 años en 5 años de viajar a tiempo completo, mi única experiencia fue que en Barcelona me robaron todo lo que tenían, me rompieron el vidrio del carro, se llevaron todas las maletas. Todo. Yo tenía mi mochilita con el celular y la cámara, y menos mal, y el pasaporte. Eso puede pasarle a uno en cualquier rincón del planeta. Cuenta si quieres, Pablo, que a nosotros siempre nos hubiese encantado ir a Irán, ¿no? Y bueno, no lo hemos hecho en el viaje, pero... Pensábamos en sitios soñados a los que ver y historias que nos habían contado, y otros grandes viajeros, como Jacobo Parajes, que es la persona que nos inspiró a viajar, hablaba maravillas de Irán, decía que era su país favorito. ¿Él no es el de la motico? No. Es un no, señor, ese es otro, sí. Es un señor con una enfermedad crónica y que ha hecho cosas increíbles, retos de nado, retos de viaje espectaculares. Pero a nosotros, por ejemplo,
Tuvimos una primera experiencia y un primer golpe de realidad positivo nada más empezar el viaje, porque tras Colombia queríamos llegar a Perú sin pasar por Ecuador. Nuestros padres desde casa nos decían que no pasásemos por Ecuador, no tenían energía, cortes de Wow. luz, inseguridad en las costas. Y el verano anterior, Lucas había conocido a una persona increíble, un señor que se llama Javo Barona, que estuvo durante todo el tiempo que estábamos en Colombia convenciendo a Lucas para que al menos pasásemos 2 días por Quito. 2 días. Entonces dijimos, bueno, vale, pues vamos solo 2 días rápido y nos vamos corriendo a Perú. Pues 2 días se convirtieron en 2 semanas, en las cuales nuestro amigo Javo nos recibió en su casa, nos dejó el cuarto de sus hijos y a los hijos los mandó con la abuela para que pudiéramos estar ahí. Usó todos los contactos que tenía para que conociésemos a gente espectacular, como el ex canciller ecuatoriano, el mejor cantante que se llama Pancho Terán, el dueño del mejor chocolate del mundo que se llama Pacari. Nos acogió con su familia, nos llevó a la celebración de la novena. Claro, nosotros nos fuimos de Quito y íbamos en un autobús a Cuenca llorando. Casi llorando, Diciendo, literal. En plan, dejamos familia aquí, a un país que nos habían dicho que no fuéramos, que iba a ser Exacto. súper inseguro, que no nos iba a gustar, que íbamos a pasarlo muy mal. Pues estamos contando los días para poder volver a Ecuador, porque la experiencia que tuvimos no pudo ser mejor. Y eso es solo por las noticias que nos llegan a casa, que no hay que pasarlas desapercibidas y hay que tenerlas en cuenta, pero no hay que tachar un país y cruzar un país por una noticia que te llega. y eso es porque lo que vende es lo negativo, 100%. psicológicamente hablando, y los medios están incentivados para que te tengan que contar o lo mejor o lo peor, entonces todo se polariza muchísimo y al final tú te quedas con eso. ¿Y qué te cuenta alguien cuando dices, oh, imagínate, me voy a Perú? Buah, ten cuidado en Perú, ¿eh? Que sí, que hay que tener cuidado en Perú, obviamente no te vayas a un barrio perdido de Lima porque a lo mejor te pasa algo, pero es que en un pueblo de Perú probablemente no te pase nada, si vas un poco con mentalidad consciente y tienes un poco de cuidado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nos cuentan de las cosas y comprobar realmente la realidad que hay detrás. Y se lleva unas sorpresas porque Perú es Mucho. divino, Increíble. hermoso ese Increíble. país, Bolivia es espectacular. Yo nunca he estado tan tranquilo en un país latinoamericano como lo estuve en Bolivia, recorriéndolo casi que por todo lado. Perú igual, de norte a sur, selva, sierra y mar. Y uno en realidad encuentra el 99% de las experiencias son positivas en la interacción con la gente, en las experiencias que uno se lleva. Y pues pasará una cosita cada tanto que pues es que pasa viaje o no viaje, ¿sabe? En cualquier lugar. Y que Pero no sí define siento al que la país. gente, para nada, y la gente debería Exacto. eh, tener la oportunidad de vivir eso para darse cuenta de que uno puede escoger qué ver en la tele y que cuando vea noticias es sí, está ocurriendo tal cosa, pero en Irán hay gente muy buena. Sí, en Irán hay un régimen que en las noticias dicen que es terrorista, que es lo otro, que no sé qué, bueno, lo que sea, pero hay gente muy buena en todos los países. Y eso es justamente lo que uno ve en las calles. Cuando están dando en tren, en bus, en burro, en bote, en todos los artefactos que ustedes han usado para moverse de aquí para allá. ¿Sabes qué me pasó algo muy curioso que justo ayer en redes sociales lo publiqué? Y fue que el haber estado en Venezuela, Venezuela ha sido un país el cual yo he intentado ir 3 veces y por miedo externo no he ido. Mi mamá, que el año pasado yo iba a ir, tenía tiquetes y fue como que eso está muy mal, eso está muy grave, cuidado, van a matar, van a hacer ta, 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 y yo cancelé. Y esta vez decidí ir y pasaron cosas muy locas en redes porque me llegaron muchos mensajes de colombianos diciendo como no tenía el más mínimo interés de ver tu viaje en Venezuela. O sea, tengo una imagen tan cruda que nos han puesto los medios de Venezuela que ni siquiera me interesaba. Y todo lo que has mostrado ha sido tan increíble, tan seguro, tan tú solita en diferentes sitios que me está empezando como a hacer pensar. Una chica me escribió un mensaje así larguísimo que nos comemos muchas veces todo este cuento y que debemos darnos la oportunidad de ver el otro lado y que no tiene que ser así. Y yo cumplí un mes, la gente increíble, la comida increíble, me sentí sumamente segura, mucho más segura que en muchos otros países. Estuve sola viajando también muchísimo tiempo y eso no significa que no pasen cosas malas, obviamente deben de haber, pero como turista siento que me he sentido muy bien, no he tenido ningún solo problema. Y una vez más volvemos a este tema, que es que hay demasiada desinformación, amarillismo y como eso que vende que hace que las personas tengan miedo.
Y si a mí me dicen algo desde el miedo, yo no lo hago. Por eso yo nunca investigo ni cuento, sino que voy y luego cuento. Y con eso no me lleno de miedo. Lo mismo pasó con Socotra. Yo no le iba a decir a nadie hasta que Trump dijo que iba a bombardear. Pero bueno, otro tema aparte. Ahí sí no, o sea, tampoco Sí, hay no. límites. Sí, sí, ahí sí le creo a Hay mi mamá. límites. Sí, que yo fui el que le dije a su merced también, ¿no? Le dije como, vea, si usted fuera mi hija, yo le diría que no vaya. ¿Qué es que, para qué? Si están Bueno, pero bombardeando, si hay eso sí misiles, ahí era ya uno una dice, bueno, bombardeada clara. ¿Qué pasó? Que luego bombardearon también a Arabia Saudita, que era donde yo llegaba. Pero bueno, nada. Moraleja de la historia, tenemos que ir. Tenemos que ir, muchachos, literal. en todos esos viajes que suena muy bonito, que la comida, que la gente, que me abren las puertas, que tienen, pero no hay momentos en que ustedes dicen, uff, ya estoy cansado, estoy agotado de tanto viaje, quiero volver a mi... No, no tanto la morriña del 9 to 5, sino era la gente. Echábamos de menos tener a nuestra gente al lado. Llevábamos mucho tiempo, sobre todo fue duro el Ecuador. Después de la Ruta 66, y estuvimos un par de semanas conociendo emprendedores en Silicon Valley, en San Francisco, volamos a Tokio. Empezaba ya el séptimo, octavo mes y nos quedaban otros 7 por delante. Ese momento fue bastante complicado, pero bueno, hacíamos un trabajo bastante grande de apoyarnos el uno al otro y de recordarnos el por qué estábamos haciendo esto. De recordar que era el único momento en nuestra vida en el que podíamos decir, estamos dando la vuelta al mundo. Ya después vendría, como ya estamos ahora, nos hemos dado la vuelta al mundo, pero ese momento de estar viviéndolo, eso que tanto habíamos soñado, solo pasaba ahí. Pero no, el 9 to 5 no lo echábamos de menos. Echábamos más de menos. Pero eso suena un como poco a pasado, como ya hicieron la vuelta al mundo y listo, y ahora entonces ¿qué? O sea, ya había una meta. había una Era la meta. vuelta al mundo, Es ya que lo el lograron. perseguir una meta te da propósito, el tener una dirección de estoy haciendo esto, cuando se pone fea la cosa, dices, es que lo estoy haciendo por esto y tengo que darme la vuelta al mundo porque es que esto es lo que quiero hacer. Y esto es lo que nos ha ayudado a pasar por los momentos más difíciles de cansancio, de agotamiento, de no funcionan las cosas, de desacuerdos entre nosotros y peleas entre nosotros y no estar alineados, porque ¿qué os creéis? ¿Que no nos hemos peleado? Pues obviamente nos lo preguntan muchísimo. Nos hemos peleado mucho menos de lo que la gente le gustaría probablemente pensar, pero nos hemos peleado porque obviamente es estar 24/7 juntos todo el día, durmiendo juntos todo el día, 200 editando camas. juntos y hablando con todo el mundo juntos todo el rato. Pues obviamente somos muy colegas, pero en algún momento dices, oye, necesito un break. Y no a mal, sino te separas un poco, te das un paseo, pero había veces que no se podía, que era súper intenso. Y bueno, para pasar por eso, dices, es que lo que estoy haciendo es mucho más grande que lo que siento ahora mismo. A mí me parece loquísimo. ¿El viaje se acabó? El viaje Bueno, terminó, sí, el viaje sí. se acabó hace 3 meses, más o menos. Llegamos el 18 de diciembre, después de 26 países, 403 ¡Guau! días, más de 100.000 kilómetros y pues con una comunidad maravillosa que nos ha seguido durante todo el camino y que nos han dado muchísimo, muchísimo apoyo. Bueno, y la pregunta del millón es, yo creo que la misma que tiene Aleja. Sí, sí, ¿y ahora qué? Estamos en ello. Estamos en ello. No tenemos otro reto, macro reto, rollo como la vuelta al mundo, pero lo que tenemos claro es que esto que nosotros hemos hecho de lanzarnos al vacío y perseguir lo que realmente nos decía nuestro corazón y la locura que teníamos que nos daba propósito, es lo que realmente queremos inspirar a los demás. Tenemos nosotros un montón de películas y valores y tal, pero hay unos que son muy principales, que es que nos gusta explorar, crear e inspirar. Entonces, vamos a seguir viviendo bajo esos valores y esos principios de vamos a seguir explorando el mundo, vamos a seguir explorando oportunidades, todo lo que pueda llegar a venir a nivel de crear contenido, emprender, aventuras, experiencias. Por otro lado, vamos a crear en ese sentido pues incluso nuevas aventuras, nuevas experiencias, vamos a juntar creadores y emprendedores como estamos haciendo en algunos viajes y luego queremos compartir todo esto para inspirar a la gente a que vean que es posible hacer algo de cero y que te da sentido y realmente vivir un estilo de vida que está hecho únicamente para ti, que lo has construido para ti, que es tu propio camino. Es posible, lo que pasa es que requiere un montón de sacrificios que hay que poner en la mesa. O sea, nosotros para hacer esta vuelta al mundo, que suena súper happy flower y súper divertida,
O sea, hay que ponerse también en la mentalidad de que cada 2-3 días hacíamos la mochila, que cada 2-3 días cogíamos un bus de 12 horas nocturno o de 16 o de 24 y que hemos tenido que hacer miles de kilómetros en transportes, como por ejemplo una ruta que hicimos desde Quito hasta Antofagasta, rodeando los Andes en un mes y medio aproximadamente, que son 6.000 kilómetros en bus. Es como hacerse de Madrid a Siberia. O sea, ese tipo de sacrificios, editando 5 reels a la semana, editando un blog de YouTube a la semana, entrevistando emprendedores en las ciudades y subiendo un podcast con emprendedores a la semana en un lugar en el que todo era desconocido. O sea, nada de lo que nosotros vivíamos en nuestros días era conocido, era zona de confort, era lugar nuevo, cama nueva, desayuno nuevo, comida nueva, nuevas personas, nuevos emprendedores, nuevas rutas, nuevos sentimientos. Entonces, claro, tienes que tener, digamos, cojones para coger y decir, esto es lo que yo quiero, porque si no, no pagas el precio de estar ahí. Y Oiga, ya me cansé de solo escucharte, sí, ya estoy cansada. Sí, no, yo ya me quiero acostar y necesito ya un masaje o algo y hasta ahorita son las 10 de la mañana para mí. Sí, la verdad es que... Pero yo sí tengo una pregunta, no sé si pregunto lo que sea, pero hablando de lo que hablamos anteriormente, de que los medios lo que venden es la mala noticia. Lo que vende es la desgracia, la tragedia, el boom. Y ustedes que son personas tan positivas, que les ha tocado también un estilo de viaje aparte de Albuquerque, les tocó un estilo de viaje chévere, con gente chévere, muy positivo, muy bacano, donde no todos los días son maravillosos, pero que de pronto por cosas de redes uno siente la presión de publicar algo maravilloso. ¿No les ha pasado eso en esa doble... Muchísimo. Ese juego mental de tengo un día de M hoy, fue un día horrible, estoy cansado todo, pero quiero mostrar algo bonito en redes, entonces uno cómo hacen, ¿les ha pasado una situación así? Muchísimo. Hemos tenido muchas conversaciones, Lucas y yo, durante el viaje, en el cual decíamos, tío, parece que todo el rato es happy friendly todo lo que subimos. No porque lo queramos forzar, sino porque nosotros cuando hablamos con la gente intentamos solo resaltar lo positivo. Pero no estaría mal, y de hecho habría venido mucho mejor, el que hubiéramos enfatizado y hubiera ayudado al engagement con la gente, a la comunidad, el haber contado más los problemas. También nos daba un poco de miedo hablar mal de sitios. Hablamos mal de... No tuvimos una buena experiencia en Filipinas, subimos un vídeo muy honesto contando que no lo habíamos tenido, y empezó a venir mucha polémica después de 10 meses o 11 meses de viaje y decidimos borrarlo porque no iba con nosotros. Wow. Pero es totalmente cierto que eso es una asignatura pendiente que hemos tenido. El haber contado un poquito más esa cara B que no se cuenta tanto en el viaje y que habría ayudado más a que entendiesen toda la película completa del viaje. Sí, luego es cierto que, si te soy sincero, también... Para bien y para mal éramos dos y podíamos apoyarnos mucho el uno en el otro y llorarnos en los hombros el uno al otro. Y luego no nos gustaba tampoco el plan de llorarle a todo. A la gente, ¡ay, mira qué tal estoy aquí en la vuelta al mundo! O sea, que sí, que es durísimo en muchos momentos, pero que, oye, tío, ponte las pilas, punto. ¿Sabes? Esa era un poco nuestra mentalidad. Entonces, eso fue un poco lo que pagó la factura de que al final no subiésemos tanto esos días de M, como tú dices, que yo creo que es importante mostrar la realidad y la cara que hay detrás del esfuerzo y de las cosas, y que, bueno, nos gustaría mejorar mucho en eso, 100%, porque creo que la audiencia se lo merece. También es que cada 2 días teníamos un estímulo increíble. Nos pasaba eso y de repente estábamos durmiendo en la muralla china solos, sin nadie alrededor. O estábamos con un tuk-tuk por Sri Lanka compitiendo en un torneo de 12 días alrededor de la isla. Entonces, es que el 95% de los estímulos eran tan positivos y tan maravillosos y hacíamos mucho un ejercicio de darnos cuenta de qué día de la semana era. Y de repente estábamos en una cascada maravillosa en el Tayrona y le decía a Lucas, es miércoles 12 de la mañana y estamos aquí. Todo era mucho más positivo que negativo y era bastante complicado llevarlo a lo malo. Así es, ¿no? Y qué buenas ideas de viajes me acaban de dar, porque yo este año quiero ir a China
¿Cómo así que uno puede dormir en la muralla? Ya no se les haga raro Ay, que ay, un ay. video, Te que pasamos haya un el video en contacto. YouTube. Yo, Por Juan, me favor. lleva, yo. Es Bueno, increíble, pero ¿eh? primero, Es en primero una un par de zona, cárceles más. es una zona que se llama la zona Xinjiang y Gubeikou. Entonces vas primero a la zona Xinjiang, que está a 2 horas de Beijing, y está bastante más vacío que la zona donde va todo el mundo. Y duermes después de una caminata de un par de horas, que bueno, depende de la temperatura, puede pegarte un poco el sol. Duermes, nosotros pasamos una noche esperpéntica, la verdad es que fue muy dura y se nos cayó el cielo encima con delirios, pero al día siguiente te pones a andar entre la maleza y vas a una zona de la muralla china que está abandonada, que es como de película, porque está Wow. cubierta por la Páseme ese maleza contacto. y no, es una locura, la llaman la sección dragón, la zona esta de Gubeikou, y es de los lugares más bonitos del mundo, probablemente. Aleja, Wow. los australianos necesitan visa para China porque a Canadá le acaban de quitar la visa a China por un año. O sea, este año yo tengo que ir. Wow. No, ¿en serio? Averigüe, mija, cómo es No, la vuelta y nos vamos a explorar la muralla abandonada. vamos. Os pasamos el contacto Todas de las una. invitaciones de Juan son a la línea de la muerte. Mi mamá lo tiene así como que este man como Me que... tiene vigilado. Me tiene vigilado. Pero estoy lista, vámonos para China. No, Oigan, y lo qué de Sri cantidad de Lanka también historias. suena cool. Sí, no, súper Sí, chévere. me encanta, Ustedes la que verdad. son emprendedores, además porque son viajeros emprendedores o emprendedores que han viajado, yo creo que no sé cuál de las dos va primero, pero tienen la mentalidad muy de emprendimiento así súper marcado para la gente, porque yo sé que hay muchas personas hoy día que le echan un ojo a las redes sociales con esa misma visión, lo cual está genial, está fabuloso, está bien, también para eso son. Y que ustedes consiguieron un buen sponsor desde temprano. ¿Qué creen que son realmente las métricas o las estadísticas que un sponsor de la talla de Olafly mira en un viajero para decir, me le mido a apoyarle el viaje a este personaje? A mí me gusta, te voy a responder yo, a mí me gustaría decir que hay una parte de arte y hay una parte de ciencia. Hay una parte de ciencia que son números. Y al final business is business y la gente quiere métricas y quiere resultados y quiere ventas. Entonces, si tú puedes darle de alguna forma ventas, ahí tienes una parte de la tarta, ¿vale? Eso pueden ser visualizaciones, puede ser una comunidad en la cual está alineada con lo que tú vendes, pero yo creo que también una parte de la tarta es el storytelling y es por qué haces lo que haces y eso se convierte en métricas, pero muchas veces es intangible. O sea, nosotros una cosa, por ejemplo, que hicimos, justo la Fly estaba lanzando su plan de ¿Eso es la suscripción, Fly o la Plans? Fly Plans, y nosotros nos íbamos a dar la vuelta al mundo, íbamos a visitar muchos países. Y tenía todo el sentido que nosotros acompañáramos a la Fly Plans y que no solo testeáramos ese producto porque estaba justo empezando, sino que le diésemos voz con nuestra historia a vamos a estar cruzando fronteras, porque no es lo mismo también aterrizar en avión que cruzar una frontera por tierra. Y es curioso, porque con la Fly Plans, y es como medio venta, medio no venta, esto que voy a decir, estás con conexión en la frontera de Chile y pasas a Argentina por tierra y tienes conexión en el otro, pero es que si no, te quedas sin conexión, porque en algún que otro país que no ha tenido convenio con Olafly, que a veces pasa, te das cuenta de que se te acaba la conexión. Y entonces, pues ese tipo de dinámicas y de situaciones hacen que te sirva mucho el producto. Y entonces nosotros vendíamos algo, nosotros contábamos una historia súper genuina. O sea, nosotros, Olafly nos ha cambiado la forma de viajar, no solo por el sponsor que ha potenciado un montón nuestras aventuras a nivel económico, sino que además es un producto que hemos utilizado en todos los lugares. Hay muchos países en los que los wifis son bastante deplorables y que tener Olafly te salva. Por ejemplo, yo recuerdo estar en Cartagena de Indias subiendo un blog de YouTube de 15 minutos y que no iba el wifi del hostal y era un hostal decente. Pues ahí tiras de Olafly y es cierto que es una tarjeta eSIM, pero funciona y además como es ilimitado te puedes llegar a subir un vídeo de YouTube entero. Entonces, para gente que trabaja por el mundo, es un salvavidas.
Sí. Totalmente. Por ejemplo, no hablar de ahora ya, vamos a meter la cuñita de la nueva cosa que están lanzando, que es Always On. Que si tienes acceso a la suscripción y te das de baja en cualquier momento, tienes 1 GB de emergencia en 70 destinos. Bueno, ahí ya meto la cuña para que todo el mundo sepa lo que es. No, pero siempre lo hemos dicho que nosotros éramos embajadores de la Fly mucho antes de empezar a trabajar con ellos, porque es que yo recuerdo cuando terminamos el primer mes en Colombia y decíamos, ahora mismo pagaríamos otro mes por la Fly Plans, 100%, porque teníamos ya tantas cosas que nos echábamos a la espalda, tantas incomodidades, y encima queríamos estar continuamente conectados para compartir todas nuestras vivencias, para avisar en casa, para tener para resolver cualquier emergencia en cualquier sitio. Es que era imposible el no tener internet. Cada vez que llegábamos de repente a una frontera y había que hacer una certificación de entrada al país, pues es que al momento lo hacíamos en vez de estar buscando el wifi chapucero del aeropuerto. Bueno, y si vas a cruzar un país por tierra, ponte a buscar una eSIM, que no es como cuando aterrizas en el aeropuerto y tienes el stand y te la vende cualquiera. Ponte a buscar una eSIM en el bus mientras llegas en la frontera. En Máncora, Perú, te sueltan a las 4 de la mañana en un bus, en una playa de Máncora, y ahora tú cómo consigues una tarjeta SIM. O por ejemplo, llegamos a China. China, nuestra experiencia no habría sido ni en un 10% de maravillosa de lo que fue si no hubiéramos podido usar el traductor de Google para hablar con ellos, porque en ningún momento nadie nos habló en inglés de los chinos que fuimos viendo, y eso fue algo increíble el poder tener una conversación con ellos aunque fuera mediante un traductor y entender cómo pensaban y hacernos amigos de ellos. Eso y aprender a jugar al ajedrez chino que aprendimos en los trenes, y eso fue una buena excusa para hacernos amigos chinos. Y por cerrar un poco lo que decías, Juan, esto que acabamos de contar se puede escuchar desde fuera y se puede sentir tanto como una cuña publicitaria como algo súper genuino. ¿Por qué? Porque es un producto que utilizamos y que ya éramos embajadores y que seguiremos siéndolo independientemente de si estamos trabajando con Olafly o no. Entonces, tú como creador, si buscas un sponsor, deberías de poder intentar aspirar a que te sponsorice esa persona que tú utilizarías y que le recomendarías a tus amigos o a tus cercanos o a tu comunidad de forma completamente genuina y sin ningún principio de reciprocidad. Porque lo haces porque es que es un buen producto que te va a mejorar la vida. No, hay productos que no son buenos, pero hay productos que son buenos. Entonces nosotros, por ejemplo, nos gusta asociarnos con gente premium. Olafly es el producto más premium del mercado en este sentido y queríamos trabajar con ellos y queríamos que nuestra historia de la forma más genuina posible estuviese anclada a lo bueno que tiene Olafly y lo bueno de Olafly se anclase a lo bueno que es nuestra historia, ¿no? Me encanta. Porque y me ha pasado la... algo similar. Dale, Aleja, dale. No, que iba a decir que a todos nos pasa eso, que cuando es un producto genuino y cuando realmente tú lo usas, es mucho más fácil, porque realmente viene no es de una necesidad, sino desde esto es algo que yo uso y recomiendo porque llevo años usándolo, y así nos ha pasado con Juan. Yo hasta en Colombia, en Australia, en todos lados, solamente uso Olafly, es la única línea que uso. Yo en España Juan igual. también. Sí. Claro, porque a mí me ha pasado la de la frontera, que estoy en Argentina y crucé para Bolivia y de repente solo como que sigue uno y se da cuenta, ¿no? Como que uno sigue ahí, como si nada hubiera pasado. Sí. Esa cosa es Una solito se preocupación conecta a la menos red de como ahí. viajero. Sí. Una Es que preocupación menos. hay tantas grande, cuando se ¿no? viaja que te da Exacto. lo que vende Olafly, que es al final tranquilidad. Y eso durante la vuelta al mundo era lo que necesitábamos. Y hablando de tranquilidad, no sé si va a ser la misma pregunta, no creo, pero de todos los países que visitaron, ¿hay alguno que ustedes digan, uy, yo ni porque me paguen volvería? No, yo volvería a todos. O sea, No. todos tienen una parte increíble, todos son espectaculares si eres capaz de buscar lo que tiene ese país de espectacular. Porque a mí siempre me queda difícil responder cuando me preguntan cuál es el país favorito que usted ha visto. La primera No, Yo pregunta que nunca hace sé todo qué el mundo. decir, yo nunca sé qué decir. Yo por ahí hice un video Yo con pregunto el favorito top en 5, qué. pero es Yo que digo, es difícil. ¿favorito en qué? Favorito en playas, favorito en montaña, favorito en gente, favorito en comida, favorito en islas, y así sí te puedo definir uno favorito si lo ponemos como en categorías, pero uno así es imposible. ¿Sabéis?
Nos dijo Jacobo Parajes, el que nos inspiró a darnos la vuelta al mundo cuando volvimos y estuvimos hablando con él, nos dijo que nos preparáramos la respuesta, porque nos la va a preguntar todo el mundo. Entonces, el recurso es, ¿sabes qué? Depende de si te apetece hablar más con esa persona o menos, de respuesta default. Mi respuesta default, por ejemplo, de la vuelta al mundo es Brasil-China, más o menos. Pero todos son increíbles. Esa es como la respuesta como más de sin pensar. Luego voy un poco como Alejandra de, pues es que depende si me preguntas la playa más bonita o la gente más encantadora. También, Yo siempre digo que es el hecho de viajar. Mi país favorito es cualquiera y todos al mismo tiempo desde que pueda seguir viajando. Es que es Ese complicado es mi marcar default. Es complicado marcar sí, mi país favorito, porque pues, hemos estado en algunos países 40 días o un mes y nos hemos sentido un poco locales, pero aún así nos quedan tantos sitios de ese país por ver. Nuestro contexto en ese país ha sido muy distinto a si hubiéramos ido en otro mes del año o en otro año distinto. Es muy complicado decir eso. Y eso también es lo bonito de viajar. Nosotros, cuanto más viajamos, más nos damos cuenta de que conocemos muy poco el mundo y que nos queda muchísimo por Eso explorar. es. Entre más uno Qué da vueltas, belleza. entre más investiga, entre más conoce, más se da cuenta que uno no sabe nada. No tenemos ni idea. A mí me dicen, ya lo has visto todo, y yo, pero no tienes ni idea. Si el mundo es gigante. No. No, ni la punta del iceberg. Amigos, Muchachos. ya casi se nos está acabando el tiempo, pero yo tengo una última preguntita. Nos Dispara. contaron por ahí que hubo un viaje a Egipto y sé que no pueden dar mucho spoiler, pero alguna anécdota de ese viaje a Egipto que nosotros tengamos la primicia, el privilegio de escuchar. A ver, Vale. Pablo. Pues nos hemos ido a Egipto a grabar un proyecto muy especial que pronto podremos comunicar y saldrá a la luz. Lo que podemos contar es que ha sido no solo una aventura lo que va a salir en el proyecto, sino una aventura lo que ha pasado detrás para poder llevarlo a cabo. Porque Egipto es un país maravilloso, pero que si quieres ir a documentarlo es muy complicado, muy, muy, muy difícil y a la vez maravilloso. No sé, Egipto es un país obligatorio que teníamos que conocer y no ha defraudado nada. Es espectacular. Es obligatorio. Ok. Usted lo ha dicho ¿Y ahí cuándo muy sale bien. el proyecto? Cualquier viajero. Pues En la unas verdad pocas es que creo semanas. que en un par de semanas, creo. Y estamos deseándolo porque, además, una cosa que queremos decir es que el primer capítulo es una competición entre Pablo y yo para ver quién es el mejor viajero. ¡Wow! Ahí lo dejamos. Ok. Bueno, los dos Bueno. están vivos. Eso es lo importante. Sí. Sea lo que Pero es sea, además, veamos lo que veamos creo- en la pantalla, ya sabemos que sobrevivieron. Sí, Es curioso exacto. porque yo no he visto lo que ha hecho él y él no ha visto lo que he hecho yo porque nos separamos en el vídeo. Ok. Entonces, tenemos muchísimas ganas de verlo porque ha sido muy divertido cada una de las dos historias. Ay, qué chévere. lindo. Bueno, estaremos pendientes de eso, muchachos. Pues muchas gracias por el tiempo. Felicitaciones por el vosotros. proyecto. Gracias por tantas aventuras, Increíble. por tantos viajes, por toda esta conversación que yo sé que a muchos que están allá escuchando esto les caerá al guante de alguna forma en un aspecto bastante positivo. Yo creo que mucha gente habrá aprendido mucho de esta conversación gracias a ustedes. Alejita querida, bueno, suerte en Socotra. Gracias. Nos cuenta, Pásalo también bien. estaremos Nos vemos pronto. pendientes de ese viaje. Muchas y pues a gracias. todos los que están viendo este video, muchas gracias por estar aquí sintonizados y conectados. Este es el podcast de Hola Fly. Si les gustó, déjenos ese buen like. Lo estaremos leyendo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Muchachos, gracias. Chao a todos. Abrazos. Muchas gracias. Adiós, chicos.